Mateo, di hola. Hola. Muy bien, muy bien, muy bien. Chicos, Esto del Zoom. si os parece, vamos a comenzar, aunque haya gente que todavía esté por incorporarse. Antes que todo, deciros Como que se tiren aquí mucho, yo me estamos voy. grabando la Ahí charla todos el chafardeo, saludándose unos a otros, y no te veo, yo a y, Manolo. Hola, Ignacio. por favor, guardad silencio, porque si no, no nos entendemos. Bueno, os decía que la charla se está grabando. Si alguien no quiere aparecer en la imagen por alguna razón, pues siempre puede apagar su cámara. Bienvenidos a todos. Una tarde más. La verdad es que con esto del Zoom lo estamos viendo muchísimo y eso es bueno. Otro día más para disfrutar de Guillermo. Como tuvo tanto éxito sus charlas de Pascua, porque realmente fueron muy bonitas. Amparito. Muy Hola. Pues se ha animado a hablarnos ya más en concreto de uno de sus temas, ¿no? Que además tenemos la suerte de contar con varias gente de su equipo, como él dice, aquí presente, así que no solo va a ser un concierto, no solo va a ser solo, sino que va a ser al menos un dúo, ¿no, Guillermo? Entonces, por favor, silenciar los micrófonos o los silencio yo, pero no podemos seguir teniendo tanto ruido. Silencia tú, silencia tú. Silencia, Manuel. Quiero Vale. hacer una pregunta. Sí, puedes. ¿De dónde parte esta iniciativa o cómo surge esto? Porque yo soy de Madrid, de una parroquia de Tres Olivos, lo han pasado a un grupo de WhatsApp de Maús, pero veo que entre vosotros os conocéis. Sí, bueno. Sí, claro. Pues entonces yo creo que es importante hablar. Somos feligreses de la parroquia Santa María Madre de Dios de Tres Cantos. Vale. Entonces, pues es una parroquia que tiene mucha actividad en todos los sentidos y bueno, nos conocemos porque prácticamente vivimos juntos, ¿no? Y bueno, entonces me alegra que estéis personas de otras parroquias, Sí, de otros lugares, ¿no? Yo creo que siempre esto es una de las cosas, de las oportunidades que nos ha dado esta pandemia, porque, bueno, hay que ver también la parte positiva y yo creo que esta es una de las partes tan muy positivas. Vale, gracias. Dime, Esther. Nada, gracias por Pues la nada, colaboración. bienvenido a los que no nos conozcáis. Yo voy a pasar la palabra a Guillermo. Guillermo Eras, bueno, para los que no lo conozcáis, ha estado muy implicado en cuestiones de pastoral en nuestra parroquia. Él ahora está en segunda fila, más bien por voluntad que porque nos guste, aunque el otro día nos avisó que no, que creo que va a retomar algunas labores de catecumenado. Y bueno, pues él es un especialista en el tema que nos va a hablar. Nos va a hablar de la tumba, ha titulado su conferencia La tumba de Jesús de Nazaret. Y Guillermo es vicepresidente de Investigación y Formación del Centro Español de Sinodología. Y también, bueno, nos va a explicar un poco cuáles son las actividades de este centro y todo lo demás. No solo está Guillermo, sino de este centro también hay algunas personas expertos más en la sala. Así que bienvenidos a todos. Yo ya no me callo. De momento parece que yo no he silenciado a nadie, pero la gente se ha disciplinado, así que no silencio ni nada. Iré a alguien que, por favor, comprobar los micrófonos y apagarlos. Y si no, yo, como ya hay pocos abiertos, los iré cerrando. Guillermo, pues te doy la palabra y bueno, venga, es un placer escucharte. Bueno, Manolo, muchas gracias. Buenas tardes otra vez. Nos volvemos a ver, con lo cual para nosotros es un alegrón, porque esta tarde os diré que es la segunda conferencia, es la segunda conference call que tengo por Zoom. Me he tirado 2 horas antes con la organizada por Turín, por el equipo internacional que coordinan ellos, y entonces, como consecuencia de eso, ahora continuamos. Es decir, que os puedo decir alguna cosa también novedosa. Vamos a ver, hemos titulado la exposición de esta tarde La tumba de Jesús de Nazaret. Entonces, tenemos la suerte de tener en la línea
a varias personas, colaboradores, no solamente colaboradores, en este momento a gente que ya tiene responsabilidad directa en esta investigación, sobre todo No, Jesús. a una persona que se llama Ángel Granda, prestigioso ingeniero de minas, que tiene una empresa que se llama IGT, que se dedican a hacer geofísica, y que en el año 1997 fue, luego os lo contaré yo con más detalle, pero primero le quiero dar la palabra a él para que os cuente lo que conseguimos poner en marcha en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Le voy a dar la palabra enseguida, pero antes os digo yo dos palabritas sobre en qué consiste esto. Utilizar técnicas geofísicas supone poder averiguar qué es lo que tenemos debajo de lo que pisamos sin tener que excavar. Eso nos da una pista, no equivale, por supuesto, a vaciar aquello y a ver el fondo, pero nos da una pista muy buena de lo que eso puede suponer. Entonces, en el año 1997, como os digo, conseguimos meter en la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén una noche entera al equipo de Ángel Granda, acompañado de otras personas, que luego ya os digo que os lo explicaré yo con más detalle, pero ahora le voy a dar la palabra para que él os diga qué fue lo que allí se hizo, porque no solamente se estuvo en la Basílica, sino en otras zonas de Jerusalén. De manera, Ángel, que cuando tú quieras puedes intervenir. Manolo te coloca. Mejor, Ángel, mejor si puedes tú activar el micrófono. Actívalo tú. Si puedes, porque ahora mismo no te localizo, pero... Ahí. Actívalo, Ángel, el micrófono, que no se te oye. No se te oye. Ahora. Está activado. Bueno. Ahora. Lo que pasa es que he perdido la imagen, es igual. Bueno, encantado de estar con vosotros, de daros una breve explicación de lo que hicimos en aquel momento. Esto era parte de los estudios arqueológicos que llevaba a cabo el padre Florentino Díez, tanto en la Basílica del Santo Sepulcro como en otros lugares de interés bíblico de Jerusalén. Hace ya tiempo de esto, porque fue en el año 1997, pero ya desde aquella época las tendencias en los estudios arqueológicos era reducir al mínimo la parte destructiva, es decir, la excavación. Obtener imágenes del subsuelo que permitieran evaluar los elementos de posible interés arqueológico y su estructuración para después focalizar las posibles excavaciones en puntos muy concretos. Entonces, en lo que respecta a la Basílica del Santo Sepulcro, por lo especial del lugar, por las complicaciones que tiene la propiedad dentro del recinto, por el hecho de que es un lugar permanentemente visitado por una gran cantidad de gente, pues se presentaban unas limitaciones muy concretas para hacer este trabajo, de modo que hubo que entrar justo a la primera hora de la mañana cuando abrían las puertas, acotar una pequeña zona para que los visitantes nos permitieran trabajar y organizarnos muy bien para sacar toda la información que tratábamos de obtener pues en el mínimo tiempo posible. Previamente el padre nos había definido unos objetivos prioritarios para él, que era en concreto localizar y definir la morfología del terreno natural sobre el que se asienta la basílica, con atención a dos aspectos principales, como eran ver la continuación de la roca del Calvario bajo el suelo de la basílica, posible lugar de la unción, que en lógica debería ser una zona relativamente llana y situada en la proximidad del Calvario, o entre este y la tumba, identificación de posibles cavidades excavadas en el sustrato rocoso. Concretamente, se trataba de determinar la posible continuidad hacia el interior de la basílica de la cámara funeraria de una tumba judía del siglo I, situado en el ábside central de la construcción del siglo IV, que es propiedad actual de la comunidad siro-jacobita, conocida como la tumba de José de Arimatea. Detección de cualquier resto de edificaciones por debajo del enlosado de la iglesia, con especial atención a algunos aspectos actualmente no resueltos, como por ejemplo posible cierre del ábside de la Basílica Constantiniana en la zona próxima a las escaleras de acceso a la cripta de Santa Elena,
posibles muros de cierre del patio que separaba la anástasis de la basílica, martirio, de la construcción constantiniana, en el límite actual entre el catolicón o coro de los canónigos regulares y la zona de acceso al templete del siglo XIX. Bueno, era muy ambicioso, pero podíamos hacerlo. Teníamos un hándicap y es que en el entorno del templete había un andamiaje metálico muy denso que estaba ahí desde los años 50 para sostener la cúpula dañada por un terremoto de 1927. Entonces, eso nos limitó un poco, pero en conjunto pudimos hacer todo lo que pretendíamos hacer. Como habíamos sido muy aplicados y nos sobraba tiempo, el padre Florentino nos sugirió algunos otros lugares donde extender la investigación y en concreto prácticamente todos fueron en el entorno de San Pedro en Gallicantu y también en la zona de la Basílica de la Dormición en el Monte Sion. Este sitio del Monte Sion fue curioso porque también de estudios arqueológicos antiguos había una cierta idea de por dónde podían estar los muros de la Basílica de la Dormición. Pero era un sábado y en una pequeña ensanche de la calle, sinagoga de judíos ultraortodoxos. Entonces era muy problemático ponerse allí con un montón de cables y aparatos en medio de la calle, sin permiso de las autoridades de Israel, y andábamos un poco asustados, ¿no? Pero tuvimos mucha suerte porque de la sinagoga salió una señora, nos preguntó qué hacíamos, se lo explicamos, le pareció muy interesante, nos invitó a un té y nos dijo que se quedaba con nosotros por si alguien aparecía y preguntaba más cosas. Bueno, eso es una anécdota. En la zona del de San Pedro en Gallicantu, exploramos cuatro emplazamientos donde previamente había alguna excavación. Básicamente era una villa romana, el más importante de todos era una villa romana muy, digamos, extensa y con muchos elementos a explorar. Ahí los resultados fueron espectaculares porque descubrimos alguna cisterna, descubrimos restos de muros, descubrimos parte de la antigua muralla turca que llegaba hasta la zona de la villa, una zona con mosaicos, etc. Y volviendo a la Basílica del Santo Sepulcro, pues los resultados, en nuestra opinión, humilde opinión, simplemente como geofísicos, eran alentadores porque manifestaban la presencia de un número elevado de elementos antrópicos, como podían ser restos de muros, engrosamientos, algunos huecos, concreto, no recuerdo exactamente, pero creo que hay un pequeño túnel, también se vio. En definitiva, encontramos un conjunto de elementos que, desde el punto de vista de un arqueólogo experto como el padre Florentino, pues le daban orientación suficiente para encajar algunas piezas del puzzle que él tenía en ese momento en la cabeza, sobre todo para definir dónde valdría la pena realizar alguna excavación en el futuro si se conseguían los permisos, que ese era otro punto problemático, pero al margen ya, lógicamente, de nuestro trabajo. Bien, como experiencia personal fue espectacular porque el tener la oportunidad de visitar los tantos lugares de la mano de un experto como el padre Florentino, pues es un lujo al alcance de poca gente y nosotros lo disfrutamos. Esto quedó plasmado en un informe, toda esta experiencia quedó con un informe extenso, con todos los detalles que en su momento pues entregó al padre Florentino y que tuvimos ocasión de discutir con él en alguna otra ocasión. Y eso es básicamente lo que consistió mi participación y la de mi equipo en aquel trabajo tan bonito que me considero pues muy afortunado de haber podido realizar. No sé si me escucháis. Perfectamente, Ángel. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, yo he tratado de ser breve y daros una imagen
muy general de lo que hicimos y de lo positivo de la experiencia en todos los aspectos. Para mí la pregunta sería si hay acceso a, si se publicó luego algo, si esa investigación está accesible. Este trabajo se hizo para la Sociedad Española de Sindonología, fue financiado por Iberdrola y a la finalización se emitió un informe que se entregó a la Sociedad Española de Sindonología. Ahora, ha pasado mucho tiempo, pero estamos en el proceso de hacer una publicación para una revista de arqueología del Instituto de Arqueología Bíblica Oriental. Guillermo, corrígeme, no he dicho bien el nombre, me parece. Dame ahora. Sí, bueno, aquí sí, vamos a ver, Ángel, muchísimas gracias por tu explicación. Y ya, Ángel, le vamos a liberar y ya de aquí en adelante os cuento yo en qué consistió, cómo se preparó esto, cómo se gestó esta operación, dónde encaja y sobre todo a la vista de los perfiles que vamos a ver en la presentación que tengo yo organizado, vais a entender muy bien dónde estuvimos en la Basílica del Santo Sepulcro. ¿De acuerdo? Entonces aquí despedimos a Ángel. Don Ángel, muchas gracias. Que tengáis buena tarde, ha sido un placer, Guillermo. Muchas gracias. Siempre. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahora empezamos por el principio. Y entonces, por el principio, la idea que yo tengo es, primero, daros una idea, antes de nada, de una serie de fechas que son importantes para la investigación arqueológica en Jerusalén. Toda Palestina, como sabéis, tiene un interés arqueológico extraordinario, todo. Y bueno, no solo Palestina, sino toda el área, toda Mesopotamia. Ya habéis visto, desgraciadamente, lo que ha ocurrido con el Daesh y cómo han destrozado prácticamente la ciudad de Palmira y otra serie de cosas. Bueno, una cosa verdaderamente triste. Entonces yo quería daros una serie de fechas porque a nosotros nos viene bien para situarnos bien dónde estamos. Jerusalén es una de las ciudades que se estima ser más antiguas del mundo, porque la primera fundación, los primeros asentamientos de los que más o menos se tiene noticia, proceden de 5.000 años antes de Cristo. Casi nada. Es decir, que es... Y a partir de ahí, pues allí Jerusalén ha sido referencia, como sabemos, primero para Israel, luego para lo que fue el judaísmo, a la vuelta del exilio de Babilonia, y luego ya en el año 64, que es donde nos vamos a situar nosotros, en el año 64 antes de Cristo, 64-63, el general Neo Pompeyo Magno invade, vamos, no es que invada, es que le llaman a Palestina porque hay dos descendientes, dos hermanos que se llaman Aristóbulo y Hircano que se están peleando, entonces le llaman para que ponga orden la Pax, el anticipo de lo que luego sería la Pax Romana. De forma que el general Pompeyo ya se hace cargo de Palestina y a partir de ese momento empieza la etapa romana de Jerusalén hasta el siglo VII. En el siglo VII el rey Cosroes II invade Persa, invade Jerusalén, una fecha muy importante para nosotros, porque en esa fecha es en la que sale el arca con todas las reliquias que tenía la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén. Parte de esas reliquias son las que aparecen en Oviedo, en España. Bueno, entonces, desde que Pompeyo invade Jerusalén, a continuación, nosotros tenemos como fecha importante, claro, el año 30, año 33, que es cuando muere Jesús. En esos años en los que empieza el culto, los años 30, empieza el culto cristiano en Jerusalén, en las zonas que han tenido que ver con él, sobre todo en la zona del Gólgota y en la zona en la que estuvo su sepulcro, el cual tenemos la referencia, como sabéis, de los evangelios. En el año 66, antes del año 66, unos años antes, ya en el 66 después de Cristo, están acampadas las legiones romanas en torno a Jerusalén a las órdenes del general Tito Flavio Vespasiano, que tiene 3 nombres como buen romano. El primero, el suyo, Tito. El segundo, la familia. Y el tercero, el apodo, Vespasiano. La avispa, según tengo yo entendido. O alguien dañino. Bueno, en el año 66 le sucede su hijo Tito, que luego también fue emperador romano, y entonces viene a continuación la primera destrucción importante de Jerusalén, en el año 70. En el año 70 se destruye el segundo templo, que ha sido edificado a la vuelta de Babilonia, después de haber destruido
los babilonios el primero, y en el año 135, aquí empieza una época, en cuando entra Tito, empieza una época muy romana de Jerusalén, pero es que en el año 135 el emperador Helio Adriano edifica Elia Capitolina, que es una ciudad romana sobre Jerusalén, y coloca, como siempre que en la antigüedad se invadía, hoy también se hace una cosa parecida, lo que pasa es que no tanto. Antes la forma de invadir y la forma de asentar la invasión consistía en lo siguiente. Primero, bueno, por supuesto, se derrota el ejército enemigo, se mete en la cárcel o se pasa cuchillo a todo el que proceda. Los hombres son deportados, a los hombres se les quita del medio los que quedan, por lo cual las mujeres que quedan no tienen más remedio que relacionarse con los soldados del ejército vencedor. Y a continuación, los dioses de los ganadores se colocan sobre los dioses de los vencidos. Esto ha sido así, y yo creo que todavía sigue siendo. Si nos fijamos en el entorno en el que nosotros nos movemos, podemos ver que la idea más o menos es la misma. Lo que pasa es que los dioses en este caso pues no son tan materializables como poner una estatua, ¿verdad? Pero más o menos es la misma. Entonces, el emperador Helio Adriano coloca un templo a Venus Afrodita en el Gólgota, porque era un sitio en el que, a pesar de que la primera comunidad de Jerusalén ya había sido expulsada de allí, para los romanos, la primera comunidad cristiana eran unos judíos que decían cosas que tenían que ver con su religión, pero judíos. Entonces, como Tito, lo que hace Tito cuando invade Jerusalén, como digo, es destrozar por completo la ciudad y echar a los judíos de allí, pues entonces el culto, claro, queda completamente interrumpido también. Bueno, entonces es ciudad romana, completamente romana, con su cardo máximo, con sus decumanos, con toda la organización romana de la ciudad de Jerusalén. Y en el año 326, es otra fecha muy importante para nosotros, Constantino I el Grande, que es el primer emperador romano cristiano, es el que ya manda edificar la basílica, la primera basílica, sobre el Gólgota, sobre el sepulcro, sobre los lugares de culto de la primitiva comunidad cristiana. Ya empiezan las peregrinaciones, ya empiezan a pasar una serie de cosas aquí interesantes sobre esto. Bueno, y ahora dicho esto, y situándonos aquí, nosotros ahora viene el año 624, después del año 624, cuando llega el Corroes II, como digo, invade Jerusalén, los persas, detrás de los persas va a venir la invasión musulmana, después de la invasión musulmana, que dura bastantes años, durante la época de dominio musulmán, sobre todo en el año 1009, se produce una circunstancia que nos atañe esta tarde mucho, y es que el califa al-Hakim manda destruir totalmente la basílica edificada anteriormente y específicamente el sepulcro. Todo eso hay que destruirlo, pero claro, ¿cómo lo destruyeron? Pues como se destruía en el año 1009, es decir, nadie tenía dinamita todavía y nadie podía volar aquello como se ha hecho recientemente. Con lo cual, lo que hicieron fue enterrarlo. Y al enterrarlo, curiosamente, lo preservaron. Por eso los arqueólogos a continuación han podido luego excavar y han podido hacer cosas allí, curiosamente. O sea que es cuestión de ver cómo hay veces que con muy mala intención lo que se hace no es un resultado tan malo, y sin embargo hay otras veces que no, de paso lo voy a citar, que es la época de Constantino y de su madre Santa Elena, con muy buena intención, pero con un nivel de incompetencia muy notable, se puede conseguir el efecto contrario. Mire usted, yo es que soy muy bien intencionado, pero como yo de esto no sé nada, me meto a tocar donde no debo y entonces pierdo información. Voy a ver si consigo ahora, que yo creo que sí, ya darle... No es así como se consigue. Tengo que darle a compartir pantalla y aquí entramos, compartir, aquí entramos ahora. Vamos a ver, aquí ya nos vamos a seguir en la presentación, pero primero me tengo yo que poner aquí. No, porque esto es el final. Vamos a ver si lo conseguimos. Compartir pantalla, tumba de Jesús, aquí me tengo yo que poner aquí. Esa es la primera. No. Sí. No, es que me sale la última y quiero que salga la primera. Bueno, estas son cosas que pasan. Vamos a ver. Guillermo, pincha la primera y ya está. O sea, pincha la primera diapositiva y lo pone en modo presentación. Esto es. Nada. Me sale la última.
Primero tienes que compartir. Ahora mismo no estás compartiendo. Vamos a ver. Esto hay que quitarlo de aquí. Ahora, primero compartir pantalla. Eso es. Vale. Me pongo aquí. Bien. Y ahora aquí, Ahora, compartir. espérate que... no, ahora mismo, ahora, espérate. Ahora se ve tu PowerPoint. Ahora se ve mi PowerPoint. Vale. Ahora tienes, desde tu PowerPoint, tú tienes que modificar, y ahora tienes tú que ir dirigiendo desde el PowerPoint. Eso es lo que quiero. A ver si lo consigo. Pincha para arriba, o sea, vete para arriba, incluso con las flechitas. Eso es. El efecto sorpresa, como dice Marisol. Ahí. Ahí me quiero yo poner. Ahora ponle modo presentación. Ahí. En modo Ahora. Ahí, muy bien. Ahora. Bueno, ahora tenéis delante una diapositiva en la que, como veis, esta es una diapositiva que me ha facilitado Manolo, muy buenísima, procedente del estudio que hizo National Geographic. Entonces aquí se ve, como veis, ahí pone Gólgota, Calvario, y a la izquierda pone Edículo. Ahí lo veis. Esta es la primera para situarnos. Entonces, esta es una planta de la primitiva. Perdona. Acuérdate que con el cursor puedes indicar lo que quieras que veamos. De acuerdo. Gólgota, Calvario. Aquí lo veis, que lo indica en esta foto. Y aquí pone el edículo. ¿Veis? Por esta zona más o menos es por la que estaba la tumba. Entonces, ahora lo vamos a ver con más detalle. En esta zona aquí tenéis una planta de la ciudad de Jerusalén que ha sido muy discutido en la antigüedad, en la época de Jesús, donde se ve que llega la segunda muralla, que viene por aquí, y que el Gólgota y el sepulcro quedan fuera de la ciudad. Entonces, esta zona, Gólgota y sepulcro, toda esta zona, era una antigua cantera, y en esa antigua cantera de caliza, de una formación caliza muy parecida, esto Ángel, si hubiera seguido, lo hubiera dicho mucho mejor que yo, de una formación caliza muy parecida a la de los que tenemos en España, los picos de Europa. Son calizas sedimentarias y es una zona muy conocida por nuestros arqueólogos y geólogos. En esta otra diapositiva ya se ve más claro. Aquí tenemos Gólgota, Calvario, y aquí tenemos esta tumba. Y aquí tenemos una distancia muy importante, 43 metros. De manera que la distancia del Calvario a la tumba de José de Arimatea, presumiblemente, esta distancia es de 43 metros. Bueno, entonces, nosotros, en el Centro Español de Signología, que es una asociación cultural sin ánimo de lucro, que en su día se creó para seguir de cerca los estudios que se hacían sobre el lienzo de Turín, nosotros, creada en 1987, iniciamos el estudio en profundidad del lienzo que está en Oviedo y que se llama Sudario de Oviedo en el año 1989. Pero en el año 1988, simultáneamente, un poco antes de iniciar nosotros nuestros estudios, servidor de ustedes empezó a estudiar teología bíblica en la Escuela Bíblica de Madrid, con los agustinos. Escuela en la que yo he seguido estudiando desde el año 1988 hasta el año 2008, exactamente. Y ahora sigo también cosas, pero ya más de lejos. Bueno, entonces tuve la suerte de conocer a un gran arqueólogo, porque me apunté a una de sus clases, que se llama Florentino Díez Fernández, sacerdote de la Orden de San Agustín, que fue en los años 70 director del Instituto Bíblico de España en Jerusalén. Y es una persona que ha tenido la gran oportunidad, ha vivido muchos años en Jerusalén, tiene 85 años ahora, está en la casa de los agustinos en Salamanca y está regular de salud nada más, no por el coronavirus, sino por otras cosas, patologías propias de la edad. Entonces ha tenido Florentino la ocasión de poder excavar aquí, en el Gólgota, y de poder iniciar una serie de trabajos también en la zona de la tumba. También, donde ha dicho Ángel, en la zona de San Pedro en Galicantu y en la zona del cenáculo también. Bueno, la cuestión es que yo conozco a Florentino y entonces le cuento yo mis inquietudes con relación al lienzo de Oviedo. Le cuento la pinta que tiene el lienzo de Oviedo y a Florentino le suena bien. Dice, eso tiene interés arqueológico, es una cosa que habrá que estudiarse en condiciones, pero tiene buena pinta. Entonces, nosotros iniciamos nuestros trabajos en Oviedo en el año 1989, el año pasado hicimos 30, don Carlos Osoro,
que era uno de los arzobispos que hemos tenido en Oviedo, nos presidió una Eucaristía de que tenemos un recuerdo muy grato los que estuvimos de nuestro equipo de investigación. Y entonces, a partir de ese momento, seguimos estudiando. Florentino prepara una ponencia magnífica para el primer congreso que tenemos en Oviedo en el año 1994, que se llama Ritos funerarios en la época de Jesús. Es una ponencia que está en las actas del congreso y que pretende y ilumina muy bien cómo pudo ser de verdad, ateniéndose a los estudios arqueológicos, lo que ocurrió a partir del momento en que Jesús de Nazaret queda muerto en la cruz. Entonces, hay que quitarse, por supuesto, hay que pasarse una esponja rápidamente con estos líquidos ahora que nos están dando para que nos desinfectemos del coronavirus, sobre el cerebro en este caso, y quitarse de la cabeza todo lo que tiene que ver con los pasos de Semana Santa, con representaciones de la piedad, todo eso fuera. Todo eso hay que quitárselo de la cabeza, porque eso, si uno tiene eso en la cabeza, corre el peligro de no poder enterarse de casi nada. Bien, a partir de ese momento ya empezamos a hablar, Florentino y yo, de la posibilidad de organizar algo y para echarle a él una mano en sus excavaciones. Y entonces, en el año 1997, yo me encontraba en aquel momento en el Ministerio de Medio Ambiente, atendiendo otros tipos de responsabilidades. Tuve la ocasión de primero buscar financiación a través de mi casa, o sea, de Iberdrola, el lugar donde yo me he formado y donde he trabajado toda mi vida hasta que me he jubilado, y entonces como ingeniero, y entonces tuve oportunidad de buscar financiación, la conseguí, y organizamos un equipo con Ángel a la cabeza, dirigido por Florentino, en el cual yo conseguí colocar 2 personas, colaboradores míos directos, un catedrático de la Escuela de Ingenieros de Minas de Oviedo, que se llama Jesús García Iglesias, y a José María Esnaola, otro geólogo que dependía de mí en el Ministerio de Medio Ambiente, y conseguí mandarlo para allá. Yo no pude ir porque tenía cosas que atender. Y si yo le hubiera dicho en aquel momento a las personas de las que dependía, a mi secretario de Estado, a la ministra, sobre todo a mi secretario de Estado, le hubiera dicho que me tenía que ir a estos 2 días, seguramente me hubieran dejado, pero yo no sabía que no podía irme y no me fui, pero fueron ellos, con lo cual lo fundamental se consiguió. Y entonces allí, gracias al prestigio de Florentino Díez, a quien podéis buscar en Internet, porque viene en Wikipedia, viene un relato muy breve, pero está muy bien hecho, un resumen de su currículum, gracias al gran prestigio, como digo, que tenía Florentino allí, y gracias al respeto que le tenía el obispo griego, se consiguió poder meternos en la Basílica del Santo Sepulcro. Cosa nada fácil, porque allí se metieron por la noche, cerraron la puerta y ya se sabía que hasta al día siguiente no se podía salir. Pasara lo que pasara, o sea que era una cosa complicada. Entonces, Ángel pasó todos sus equipos, con todos los permisos, tuvo que darnos muchísimas explicaciones en la frontera, y usted a dónde va, y por qué trae esto aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo conseguimos. La cosa fue que lo conseguimos. Entonces, dicho esto, ahora pasamos a esta diapositiva, que esta diapositiva es importantísima y que Manolo me la ha facilitado y que viene muy requete bien. Vamos a ver. Nos ponemos a la derecha, donde pongo el cursor, veis la cruz. Bueno, pues esa roca que emerge aquí, este promontorio, son los restos, efectivamente, del Gólgota. Esto, cuando uno visita esto, en plan turista, esto no lo ve. Lo que ve es que le suben aquí, y aquí hay una estrellita de plata, y le dicen, aquí estuvo la cruz de Jesús. Pues sí, señor, más o menos. Y aquí tenemos lo que se llama la capilla de Adán. Bueno, pues la capilla de Adán obedece a una tradición antigua en la cual Jesús de Nazaret, redentor del mundo, va a morir precisamente donde estaba enterrado el primer hombre, Adán. Y de ahí la tradición, que habréis visto muchos y que seguramente no os habréis explicado, por qué se suele colocar debajo de, cuando se representa un calvario y a Jesús crucificado, debajo se suele colocar una calavera y 2 tibias. Pues para significar que estaba crucificado sobre la tumba de Adán, que es esta la capilla de Adán. Por el primer hombre entró el pecado en el mundo, por Jesús de Nazaret viene la redención. Eso es lo que significa esa representación tan curiosa. Bien, entonces aquí está la capilla de Adán y aquí baja, como veis, toda esta distancia, aquí baja hasta esta zona de aquí que se representa con esta línea azul. Bueno, aquí tenemos esta distancia de 42,7 metros del Gólgota
al edículo. ¿Dónde has dado? Ahí en llamar a través del audio. Aquí, a la izquierda, donde lo pongo yo. Del Gólgota al edículo, 42,7 metros. Entonces, ¿qué zona es la que Ángel y sus equipos batieron haciendo geofísica? Es decir, provocando, para entendernos, pequeños movimientos sísmicos, que en realidad es lo que se hace, de forma que uno averigua qué es lo que tiene aquí debajo de todo esto, en qué consiste esto, que es un relleno en este momento, sin excavar. Ese es el objetivo. Entonces, todo esto que se ve aquí representado por esta línea azul y que pone aquí nivel estimado de la roca original, no es así. Esta roca original estaba más baja, del orden de 4 o 5 metros más bajo de lo que aquí se puede representar. De forma que aquí el promontorio del Gólgota sobresalía mucho. Perdonadme un momento que vea en la siguiente diapositiva, ahora volveremos a esa otra vez. Aquí se representa mejor, ¿veis? Aquí tenéis el promontorio del Gólgota y aquí tenéis esa distancia y aquí está en la roca, excavada en la roca, estaba la tumba de José de Arimatea. Bueno, entonces, volvemos aquí. Entonces, todo esto es lo que Ángel ha batido haciendo geofísica y ha averiguado qué hay aquí debajo, qué huecos hay, qué cosas hay aquí, a una distancia de 4 o 5 metros por debajo del nivel que se pisa. Esta distancia para nosotros es muy importante también, porque en el sudario de Oviedo, lienzo sobre el que hoy prácticamente no me voy a referir, salvo alguna indicación muy concreta, en el sudario de Oviedo las manchas de sangre nos están dando una representación cronológica muy interesante de cuánto tiempo pasó entre una cosa y otra. Entonces, vamos a volver aquí a esta diapositiva. Nos vamos a esta zona donde veis que se representa el Calvario, ¿lo veis? Y aquí pone Piedra de la Unción, ¿la veis? Y aquí pone Santo Sepulcro. Bueno, pues esta dirección que se ve aquí, que es la que se representa aquí, es una dirección este-oeste, de forma que el sol sale por el este, como siempre, ¿verdad? Y se pone por el oeste, por detrás del sepulcro. De forma que el sol al salir, los primeros rayos del sol al salir, iluminan el sepulcro. Curiosamente, iluminan la tumba. Esta piedra de la unción que se encuentra aquí, y que es la que Florentino le planteaba a Ángel ver si se tal, es una piedra, cuando estuvimos allí nosotros en el año 95, que ahí sí, en el año 95 sí que estuvimos con un viaje que organizamos nosotros para nuestro equipo de investigación, para ver todas estas cosas con detalle, y por eso fue con Florentino de guía, nada menos, y con todo el equipo americano que colaboraba con nosotros, y con gente, claro, de nuestra organización. Entonces, aquí pudimos, Florentino me dijo, bueno, mira, aquí hay una zona que se llama la Piedra de la Unción, donde la tradición dice que el cadáver de Jesús fue depositado cuando se bajó de la cruz. Bueno, eso es una cosa que dice la tradición, me dijo Florentino, a la cual yo no le doy la menor importancia, porque no la tiene. Entonces yo, muchos años después, unos cuantos años después de aquello, porque esto es el año 1995, en el 94 habíamos tenido ya el primer congreso sobre el sudario de Oviedo, en el 95 le dije, no sé si eres consciente, Florentino, que del sudario de Oviedo se deduce que el cadáver de Jesús de Nazaret, cuando fue bajado de la cruz, fue depositado boca abajo inmediatamente después. ¿Dónde? Pues en un sitio que tiene que estar cerca del Gólgota, no puede estar lejos. ¿Por qué lo sabemos? Por las manchas de sangre, por la formación de las manchas de sangre. Bueno, es un detalle verdaderamente curioso. Volvemos aquí. Entonces aquí, nosotros, esta zona, como os decía, es la zona que fue batida haciendo geofísica. Vale, pasamos a esta zona. Aquí tenemos, ahora es el plano actual de la ciudad de Jerusalén, como veis. Aquí está el barrio cristiano, aquí está la iglesia del Santo Sepulcro. Por aquí venía la muralla. Bueno, todo esto desde el punto de vista arqueológico se ha debatido muchísimo. Florentino tiene un libro editado por el Instituto Bíblico y Oriental de León, que dirige don Jesús García Recio, prestigiosísimo arqueólogo también y prestigiosísimo biblista, con quien nosotros en este momento también tenemos el gusto de colaborar. Y Jesús García Recio es el que ha quedado con los trabajos que ha hecho Ángel Granda para ver si continuamos, si se pueden aprovechar en esta zona. El artículo al que se refería Ángel lo va a escribir él y como es un tío encantador, quiere que lo firme yo con él. Bueno, yo diré 4 cosas de cómo se organizó todo, pero en realidad el que sabe y el que ha trabajado, como es natural, es su equipo. Bueno,
Pues ahora vamos a pasar a esta diapositiva, a la cual le vamos a dar varias vueltas. Vamos a ver, ¿cómo pudo ser la tumba de Jesús de Nazaret? ¿Qué es lo que dice la arqueología? Que Jesús de Nazaret fue crucificado, muerto y sepultado, no es cuestión de fe, es cuestión de saber qué pasó, sencillamente. O sea, aquí no hay que hacer ningún acto de fe. Aquí lo que hay que hacer es, si a uno le interesa, pues es estudiarse esto, y si no le interesa, pues no se lo estudia. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver con la fe. Se puede ser una persona maravillosa y de una vivencia de Dios extraordinaria sin saber una sola palabra ni de geografía ni de Jerusalén, como es natural. Pero vamos a la tumba. Entonces, fijaros. Lo que nos dice Florentino, esta diapositiva es suya. Aquí a la derecha tenéis para un indicador de distancias, esto es 1 metro. Lo que nos dice Florentino es que las tumbas de la época y en la que presumiblemente pudo ir a parar el cadáver de Jesús de Nazaret, situada a esa distancia, como hemos dicho, del Gólgota, consistían en lo siguiente. Empezamos por la puerta. Aquí se bajan unas escaleritas. Aquí se bajan unas escaleritas. Esto es la parte de fuera de la tumba. Aquí tenemos una rolling stone, aquí tenemos una piedra rodante, como es natural, y una stopping stone, es la piedrecita que sirve para tener esa piedra detenida, porque esto es una pista para que ruede esta piedra, que se llama, es una pista inclinada, que es lo que quiere decir slanted, que todo esto está inclinado. Por aquí se entra, esto no tiene 1 metro, es una boca pequeña, y se accede a una especie, como veis aquí, esta es la primera cámara, donde aquí hay un pozo situado, aquí hay un banco, aquí hay otro banco, aquí he colocado yo los lienzos de esta forma, pero de momento olvidaros como si no estuvieran esos lienzos y nosotros lo que miramos es solo esto. Tenemos esta primera entrada, esta primera cámara, y luego tenemos esto que pone Koch, que son los nichos. ¿En qué consistía el rito funerario judío, según nos contó Florentino y según expuso en el Congreso, como os digo, de Oviedo con detalle? Este es un tema muy conocido. Se coge el cadáver de la persona que ha fallecido y, para empezar, ¿cuándo se decía que una persona había fallecido? Porque claro, nosotros hoy tenemos un criterio, electroencefalograma plano, ausencia por completo de señal eléctrica en el corazón, parada cardiorrespiratoria irreversible, todo lo que usted quiera. Eso hoy. Pero entonces no se decían las cosas así. Entonces había que estar 3 días sin respirar. Y 3 días sin respirar se probaban poniendo una pajita o una plumita o un espejo en la nariz a ver si se notaba que respiraba el posible difunto. Y luego, por otra cuestión muy importante, tengo el gusto de deciros que nos está escuchando Alfonso Sánchez Hermosilla, director del equipo de investigación del Centro Español de Signología, persona con la que tengo mucha amistad y muchísima confianza, médico forense murciano, y que Alfonso sabe perfectamente, como saben muy bien los forenses, qué significa el rigor mortis y su aparición, la rigidez que aparece en cualquier persona cuando deja de respirar. Bueno, pues esos datos son los que servían aquí para indicar cuándo esta persona había fallecido. Durante el tiempo en el que el cadáver estaba en la primera cámara, la gente, la familia venía, se sentaba, porque era en la legislación judía y la legislación romana también, lo que decían era que el cadáver se le da a la familia. O sea, el respeto a la muerte se le ha tenido siempre y más entonces. Es decir, que no, eso que se dice, no, es que pudo ir a una tumba, pudo ir a una fosa común. Pues a nosotros Florentino nos ha dicho que él no ha visto fosas comunes allí. Es que los cadáveres se podían incinerar. Pues Florentino nos ha dicho que no. Es decir, normalmente el cadáver se le daba a la familia. Ahora, eso sí, un detalle arqueológico importante. Cuando estuvimos en el año 1995 allí, nosotros, entre otras cosas, visitamos a la Israel Antiquities Authority y el profesor Saferis, muy amigo también de Florentino, estuvimos charlando un rato con él y nos dio pistas y nos dijo cosas que nos podían servir. Y una de las cosas que yo le pregunté fue la siguiente. Si Flavio Josefo dice que en el año 70, cuando entra Tito y destruye ya Jerusalén, nos dice Flavio Josefo que se acabó la madera para crucificar, ¿cómo es posible que luego los arqueólogos han encontrado muy pocos restos de crucificados, por no decir ninguno? ¿Cómo es eso posible? Porque, al fin y al cabo, si se excava, pues algo aparecerá. Respuesta del profesor Saferis.
nosotros tenemos en la cabeza la idea de cómo se bajaban los cadáveres de las cruces por el caso de Jesús. Pues ese es un caso excepcional. Vamos a ver, hay que imaginarse cómo es esa escena en la realidad. Hay un piquete de soldados de guardia, que además son soldados romanos, de un ejército de ocupación, que maldita la gracia que les está haciendo a esa gente tener que estar allí esa tarde atendiendo a una ejecución que además no es de ellos, que es judía, y que lo que quieren es, como todo un soldado que está de guardia, el que ha hecho la mili lo sabe muy bien, lo que quiere es salir de allí cuanto antes y olvidarse de aquello y decir que no ha tenido nada que ver con aquello. ¿Cómo se bajaban los cadáveres de las cruces? Primero, si no se moría adecuadamente en el tiempo previsto al crucificado, se le rompían las piernas para evitar que pudiera seguir respirando. Entonces, al no tener punto de apoyo, automáticamente ya el peso suyo propio le ahoga. Y entonces sufre, como hemos visto en el Sudario de Oviedo, un edema de pulmón agudo y a continuación se asfixia. Sencillamente, no puede respirar, no tiene dónde apoyarse. A continuación, el cadáver ya así colgado y iniciándose el proceso de rigor mortis, de rigidez, se coge un buen martillo y se parten los brazos y las piernas. Y se cogen los despojos del cadáver, por trozos se le dan a la familia y aquí hemos terminado. Eso no ocurrió en el caso de Jesús de Nazaret, como sabemos, pero sí muy bien pudo ocurrir en el caso de los otros dos. Entonces, este es un caso, como digo, excepcional. Entonces, aquí se traía el cadáver y aquí se está comiendo la familia y reuniéndose hasta que pasan esos 3 días. A los 3 días ya se embalsama completamente el cadáver, se coge el cadáver y se mete en un nicho. Y ahí se tira el cadáver unos 20 años. A los 20 años se entra, se sacan los huesos, se meten en un osario y se guardan con mucho cuidado porque esos huesos, según su forma de ver la vida y de entender las cosas, son necesarios para poder resucitar. ¿Por qué? Porque de acuerdo con su forma de entender las cosas, ¿en qué consistía para ellos la resurrección? Consistía en que Yahvé, el último día, ese día que nadie sabe cuándo va a ser, se va a meter primero en el Seol. Y de ahí va a sacar esa parte del ser humano que algunos equiparan con alma, pero que los biblistas prefieren llamarle nefes, por su nombre, el hálito vital, que está en el Seol viviendo la muerte, y a partir de los huesos, a partir del cadáver, va a regenerar al individuo. A partir de ahí para una vida nueva, completamente distinta de la que ha tenido hasta ahora y completamente distinta de la propia de Dios. Esto es una cosa importante. Entonces, eso es lo que ellos creen, eso es lo que ellos piensan. Y así es como actuaban en consecuencia. Nosotros en nuestra parroquia, no sé si os habéis fijado, que al lado de la pila bautismal tenemos un maravilloso icono, donde se representa a Jesús no saliendo del sepulcro, sino saliendo del Seol. Cuando podáis volver a la iglesia otra vez, fijaros, porque precisamente tiene muchísima intención, cuando se puso ese icono ahí, de representar la vuelta, lo que significa la entrada en la vida a través del sacramento del bautismo. Por eso está ese icono al lado de la pila bautismal. Sin embargo, en el templo nuestro enfrente se ve en el Vía Crucis los últimos iconos que son el descendimiento, el sepulcro vacío, etc. De manera que Jesús no es que sale del sepulcro, Jesús es que sale del Seol, descendió a los infiernos, ad inferos, a lo de abajo, al Seol, y de ahí esa representación. Bueno, pues eso, cuando esa persona ha muerto del todo, es decir, cuando han pasado esos 3 días y se ha guardado en el nicho aquí. Entonces, estas dimensiones, aquí, como podéis leer aquí, el cadáver está colocado en el banco para la preparación de todo lo que significa el rito funerario. Aquí se embalsamaba, aquí pasa lo de todo. Entonces, si nosotros ahora vamos al caso de Jesús, si vamos a su caso, nosotros tenemos ahora que tener en cuenta las horas a las que todo esto ocurrió. Si nosotros, de acuerdo con la narración evangélica, estamos hablando de las 3 de la tarde, nosotros colocamos, y no me quiero extender ahora en ello, simplemente os lo cuento, colocamos que la hora a la cual se puede empezar de verdad el descendimiento por parte de José de Arimatea es hacia alrededor de las 4:30 de la tarde. Entonces, sí que sabemos, porque ya lo hicimos en su día, reconstruimos el cielo de Jerusalén el 7 de abril del 30 y el 3 de abril del 33, los 2 días, que son los 2 días posibles de la crucifixión de Jesús. Bien,
Y sabemos entonces también cuándo empezaba el nuevo día. ¿A qué hora empezaba el nuevo día? El nuevo día empezaba más o menos, la diferencia es de muy pocos minutos entre un día y otro, cogiendo el año 33, que es el que nosotros, porque nosotros más nos inclinamos, hacia las 7 menos 20 de la tarde empieza el nuevo día. El nuevo día, al día siguiente de ese día, es sábado y Pascua, las dos cosas. Es un día muy serio y tocar un cadáver y todo lo que tiene que ver con el cadáver significa una impureza seria. De manera que todo el que haya hecho esta operación tiene que ir al templo a purificarse porque si no, no puede celebrar la Pascua. 4:30 empieza el descendimiento, siguiendo el orden y los movimientos del cadáver que nos cuenta el sudario de Oviedo, llegamos a la conclusión que hacia la tumba se dirigen hacia las 6 de la tarde. Y entonces, como habéis visto, está a 42 metros. Eso se recorre en 5 o 10 minutos, no se tarda más. Se llega a la tumba, que es lo que yo aquí represento. Se quita el sudario de Oviedo que lo representaba aquí. Se deja ahí. A continuación, se envuelve el cadáver en la sábana y tenemos el tiempo justo de correr esta piedrecita y marcharnos. No nos da tiempo a más. Entonces, al tercer día, si Jesús muere el viernes, primer día, segundo día, pasa desde la tarde del viernes 7 menos 20 hasta las 7 menos 20 del sábado. A las 7 menos 20 de la tarde del sábado ya ha pasado el precepto. Ya estamos en el primer día de la semana. Ya estamos en el tercer día. El segundo día es el sábado que queda en medio, en blanco. Al tercer día, bien inmediatamente después de acabar el precepto, bien al amanecer del domingo, cuando sale el sol el domingo por la mañana, es la escena que el evangelista relata de la Magdalena, que pudo ser esa tarde o pudo ser antes. Los biblistas apuestan por el domingo por la mañana, pero no todos. Hay gente que también apuesta porque la Magdalena se dirigió al sepulcro en cuanto pudo. No vamos a entrar en eso. A mí eso, os diré que a mí eso me suena estupendamente, pero no vamos a entrar en eso ahora, que no es esa mi intención. Entonces, si nos fijamos bien en cómo es esta diapositiva y las dimensiones de esto y las dimensiones de los nichos, nos vamos a la anterior y nos colocamos aquí. Entonces, nosotros colocamos a nuestra distancia eso, y aquí tenemos, donde ahora se venera ese banco sepulcral, más o menos es donde pudieran estar los nichos. Y delante de toda esa zona es donde estaba la primera cámara, esta zona de la primera cámara. El cadáver de Jesús no pudo pasar de la primera cámara, por lo que acabo de decir. Entonces, ¿qué es lo que ha visto Ángel aquí? ¿Qué es el resultado que se ha obtenido de geofísica aquí? Pues volvemos otra vez a esta diapositiva y os señalo esa incisión que se ve aquí y esto de aquí. ¿Qué había en esto que se llama pit, pozo? ¿Qué había ahí? Pues había una red de drenaje con unos agujeritos para que el agua pudiera salir, porque aquí los cadáveres estaba previsto que se lavaran y estaba previsto que a continuación se diera la mirra, el aloe, etcétera, etcétera. Entonces el agua salía por aquí y pasaba, como es natural, o bien a la roca anterior, o bien pasaba por aquí y de aquí ya, caso de haber colector, al colector, y si no, al pozo séptico y listo. Entonces, ¿qué es lo que el trabajo de Ángel ha puesto de manifiesto en esta zona precisamente? Pues lo que ha puesto de manifiesto es los restos de esta red de drenaje que están a 4 metros y medio de profundidad. De manera que vuelvo otra vez a la diapositiva y entonces nosotros sabemos, primero, que el recorrido del cadáver de Jesús de Nazaret, del Gólgota hacia acá, se hizo cuesta arriba. Y eso lo sabemos porque esa pista nos la dan la síndone y el sudario, los dos. Cuesta arriba, con una pendiente ligera, pero cuesta arriba. Segundo, que esto que aquí pone que llega por aquí, no, esto está más bajo. De manera que aquí tienes una pendientita que va subiendo suavemente por aquí hasta esta zona. Y entonces, esta zona es donde están los restos de la red de drenaje. Florentino tiene publicado un maravilloso libro que se llama El Gólgota y la cueva de Adán, editorial Instituto Bíblico y Oriental de León, donde cuenta perfectamente esto. ¿Qué hay aquí? Y hemos quedado pendientes de que él nos pueda validar
el estudio que hizo Ángel en el año 1997, que es lo que ahora hemos puesto en manos de don Jesús García Recio, porque esto necesita ahora la opinión, como es natural, de los arqueólogos y que se pronuncien sobre lo que hay aquí. Pero de entrada ya os digo que tenemos este dato que ha sido muy estimado siempre. Entonces, cuando nosotros estuvimos en el año 95 con Florentino, una vez que se baja de aquí, se baja por una escalerita, si uno da la vuelta hay una puertecita verde. Entonces, nosotros pudimos entrar con él a esa puertecita verde y conseguimos bajar con él hasta el fondo de la excavación. ¿Y qué hay en el fondo de la excavación? Los restos del altar de libaciones edificado en el templo de Venus Afrodita por Adriano en el año 135. Luego, eso es una datación arqueológica excelente de la zona del Gólgota. Entonces, esto es en esta zona lo más relevante que nosotros hemos visto. Aquí está el Calvario, su piedra de la unción y esta zona. Entonces ahora volvamos a la tumba de Jesús de Nazaret. Llegamos aquí y lo que nosotros entendemos, a la vista de lo que nosotros sabemos, es que aquí se entró y se dejó el cadáver colocado, cerraron esta piedra y se marcharon. Y luego, cuando llegó el primero que llegara, que no sabemos quién fue, porque la Magdalena dice que cuando ya llegó la piedra ya estaba corrida, bueno, pues el primero que llegó, nosotros, con la información que tenemos del lienzo de Turín, con la información de la síndone, lo que decimos es que pudo ver esto. Exactamente esto. O sea, de aquí, de esta posición, a esta. Entonces, en esta posición hay que decir, que nos lo confirman nuestros forenses, que el rigor mortis en el caso de Jesús fue muy intenso y apareció rápidamente en el momento en el que ese corazón deja de latir. Se instaura un rigor mortis intenso. Y según el estudio que en su día hizo el profesor Villalaín, corroborado por nuestro actual forense Alfonso Sánchez de Hermosilla, la duración de la rigidez, de la intensidad del rigor mortis es inversamente proporcional al tiempo, de forma que cuanto más intenso es, antes desaparece. Entonces surge una preguntita, de las muchas que surgen aquí. ¿Hay alguna pista en el lienzo de Turín que nos pueda hablar de esto? Pues los forenses opinan que el cadáver envuelto en la síndone de Turín es un cadáver que presenta un rigor mortis intenso. Luego, eso que pasó tan misterioso, pasó cuando el cadáver estaba en esa posición todavía de rigor mortis intenso. Y por lo tanto, aquí lo he representado yo casi sentado, porque es que este cuello está completamente rígido, eso lo exige también el sudario de Oviedo, que esté completamente rígido, y la posición de las piernas, todo esto, desde fuera se ve una representación volumétrica muy notable. No es que se vea como nosotros nos imaginamos, como se representan en los pasos de Semana Santa los Cristos yacentes. No, 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 está así. Por eso, claro, visto desde fuera, uno puede apreciar que los lienzos están caídos. Entonces, ¿cómo se llega a la conclusión, desde el punto de vista de la síndone, de que en un momento determinado el lienzo de arriba cae sobre el lienzo de abajo? Como luego voy a poner un par de diapositivas de la síndone, os lo explicaré mejor. Pero la idea fundamental es lo siguiente, es lo que nosotros llamamos la hipótesis de Jackson, porque John Jackson es el que ha formulado esta hipótesis y como consecuencia de los datos que tomó en el año 1978 del lienzo de Turín. En el lienzo de Turín se observan manchas de sangre y se observan esas manchas misteriosas que no son de sangre. Entonces, nosotros nos vamos a fijar después en una zona que os llamaré la atención, que es el pelo que está en torno al rostro. Ahí se ven unas manchas de sangre y ahí se ve la imagen del pelo. ¿Qué nos encontramos? Que las manchas de la sangre que está en el pelo no se corresponde con la imagen del pelo, está desplazada. ¿En qué sentido? En que la imagen de la sangre está más cerca del eje central de la nariz, digamos, que la imagen del pelo. ¿Y eso cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pues se plantea una posibilidad, y es que cuando se ha formado la imagen de la sangre, la imagen de la sangre se forma por contacto, simplemente. La superficie que está envolviendo el cadáver es muchísimo más cóncava, es decir, que en ese momento está más redondeada, para entendernos. Y sin embargo,
Cuando se ha formado la imagen del pelo, se ha aplanado el lienzo porque se ha desplazado hacia la derecha. Bueno, pues eso está diciendo una cosa muy extraña, que es que esa imagen se ha formado en dos pasos sucesivos, primero por contacto y a continuación por eso otro. Esa es una razón en la que Jackson fundamenta su hipótesis. Y la otra es la siguiente: la intensidad de la mancha que se ve ahí, de lo que nosotros denominamos impronta, es inmensamente proporcional a la distancia del lienzo al cadáver. Es decir, cuanto más cerca está el cadáver del lienzo, más intensa es la mancha. Eso es lo que se llama, si los que habéis seguido la síndrome, lo que se llama información tridimensional. Eso permite dar una tercera dimensión aquí y reconstruir el cadáver, digamos. Reconstruir la morfología que pudo tener el cadáver. Bueno, entonces de aquí pasamos aquí y esto es lo que se encuentran. Entonces, cuando Jackson se encuentra con esta hipótesis y dice, a mí como me encajan las propiedades que yo veo en todo esto, es así. ¿Y esto qué es? Pues esto es una mera hipótesis como es natural, puesto que aquí, cuando uno utiliza la metodología científica, sobre todo física, en la física experimental, tiene que venir avalado por el experimento. Entonces aquí no hay experimento que valga. Nadie ha conseguido hacer nada que se le parezca a esto. Y entonces, por eso no pasa de ser una mera hipótesis, una mera conjetura, en la cual encaja todo esto. Lo curioso, Agustín, como verás en el libro que tienes, donde hablamos de esto de la síndrome, lo curioso es la descripción que hace Juan Evangelista. Y se encontraron los lienzos caídos, lacios, yacientes, y el sudario que estuvo sobre su cabeza, no como los lienzos caídos, lacios, yacientes, no, en el sitio en donde lo colocaron, enrollado en el sitio donde lo dejaron. Es decir, lo que viene a decir es, oye usted, yo dejo esto y cuando vuelvo me encuentro esto que es idéntico, pero visto desde fuera, y en aquel momento no hay más que una interpretación lógica. Alguien se ha llevado el cadáver, porque esto no es posible. Esa es la interpretación que se ha hecho de esto. Alguien se ha llevado el cadáver de esta tumba, no puede ser de ninguna manera, porque los cadáveres no tienen la costumbre de salir andando, y menos en este caso, y menos salir andando dejando los lienzos en esta posición. Luego alguien se lo ha llevado. Esa es la hipótesis, la única hipótesis razonable. Bueno, historiadores, biblistas le han ido dando vueltas a esto a lo largo de la historia, y qué pasó con el cadáver de Jesús. Todo el mundo parte de la base, o gran parte, dan por supuesto que el cadáver no se encontró. Y el cadáver no se encontró por una razón muy sencilla, porque para poder, Joseph Ratzinger lo explica perfectamente bien en su libro sobre Jesús de Nazaret. En el segundo tomo, cuando habla desde la entrada en Jerusalén a la resurrección, está hablando de la cuestión, lo que él le llama la cuestión de la tumba vacía. Vamos a ver, para que un judío de religión judía creyente y sea una persona como Dios manda, diga que Jesús de Nazaret ha resucitado, no puede tener el cadáver de Jesús delante. Porque si tiene el cadáver de Jesús delante, no puede decir que ha resucitado. Cuidado, nosotros sí, pero ellos no. Porque nosotros tenemos una idea de las cosas diferente y tenemos una idea de la relación que el ser humano tiene con la materia y más Jesús de Nazaret completamente distinta de la que tenían ellos. Luego, para nosotros no hay que extrañarse que en esa reflexión no le demos tanta importancia al cadáver. Se lo damos a una cosa mucho más importante que el cadáver, que es a la esencia de la materia, como dije el otro día. Pero ellos sí. Por lo tanto, dice Joseph Ratzinger, en su contexto no pudo aparecer el cadáver de Jesús de Nazaret, porque si no, habría sido imposible que a alguien le aplicara el concepto judío de resurrección. Bien. Entonces, aquí represento la escena de la narración de María Magdalena. María Magdalena afuera. ¿Que aquí ha ido María Magdalena? Pues a lo que han ido todos a buscar el cadáver, con los dos apóstoles mirando aquí y encontrándose esta escena de la misma forma. Aquí se representa algo mejor, el aloe, la mira, esto es una mera representación, no tiene otro objeto más que servir para poder concretar las ideas de esto. Bien, ahora vamos al lienzo de Turín. Y en el lienzo de Turín, nosotros, hace un rato, de 3:30 a 5:30, hemos tenido la reunión del grupo internacional que dirige precisamente el Centro Internacional de Estudios sobre la Síndrome de Turín. Hemos estado 25 personas. La próxima quieren que sea en Oviedo, vamos a ver si somos capaces de organizar la próxima en Oviedo, y la teníamos prevista para este año, puesto que la información que hay en el sudario de Oviedo es importantísima para este lienzo también y viceversa.
Entonces, nosotros, en este equipo de 23 personas, hay cuatro personas de nuestro equipo, afortunadamente. El que menos pinta soy yo, porque yo ya a los temas de la ciencia me dedico a lo que yo leo y a las ocurrencias que tengo para darle la lata a mi gente, pero realmente no tengo ninguna ya actividad profesional yo directa en ese campo. Sí la tiene Alfonso, como es natural, sí la tiene Felipe Montero, dos personas que nos están escuchando, y sí la tiene Marcia Boix, que es la tercera persona de nuestro equipo, que por cierto, Alfonso, me ha encantado verla hoy, porque hace muchísimo tiempo que no la veía, y que es palinóloga y que está en la Universidad en Palma de Mallorca, en la Universidad de las Islas Baleares. Bueno, volviendo a la síndone, aquí nosotros tenemos la imagen, que conocéis perfectamente, aquí no me voy a extender en absoluto, aquí tenemos la imagen por delante, y aquí tenemos el negativo de esa imagen, y aquí es donde empiezan los sustos, es decir, desde que este lienzo quedó donde fuera y como fuera, que ahora no nos interesa, hasta el año 1898, hasta ese momento, este lienzo no pasaba de ser una reliquia piadosa, donde la tradición nos dice que ha envuelto el cadáver de Jesús de Nazaret. Y nosotros, como vemos aquí unas manchas muy interesantes, que son todo lo que se ve aquí, a simple vista, una persona que no tiene medios adecuados y que no puede ver esto en condiciones, pues ¿qué interpreta? Pues que estos son manchas y que han vuelto un cadáver. Pues tiene mucha razón, porque muchas de las manchas que hay aquí son de sangre, como dice Alfonso, o de otros fluidos biológicos. Pero en el año 1898 se le hace la primera foto. Y observen ustedes qué curioso, que cuando se hace la primera foto, el negativo de la foto tiene esta pinta. Y entonces el fotógrafo se queda de piedra porque dice que yo veo que el negativo me da mucha más información que el positivo y que el negativo es una cosa extrañísima, porque esto no pasa en ninguna fotografía. Bueno, esta es la parte dorsal de la síndone, donde está apoyado el cadáver. Aquí está la cabeza, aquí está la nuca, a ver si lo señalo, aquí está la nuca, está la espalda, que son las piernas, y aquí están los pies por detrás. ¿Veis cómo están estos pies colocados? Aquí se ven las huellas de unos dedos y la posición de cómo se ha movido esto. Esto es una de las pistas para decir que fueron puesta arriba. Y aquí tenemos lo mismo, pero por detrás. Aquí tenemos lo mismo, pero por detrás. Entonces, me voy a fijar en un detalle que es el pelo. Esto es pelo. Esto es pelo. Y si me voy aquí delante, también me voy a fijar aquí que esto es pelo. Esto es pelo, también. Bueno, pues vamos a pasar. Y ahora tenemos aquí tenemos una foto ya con más detalle del rostro. Y aquí tenemos el negativo del rostro, como veis. Y ahora os muestro esta. Esta es el rostro, pero por el anverso del lienzo. Es decir, por aquí estuvo en contacto el lienzo con el rostro. Y por aquí es la parte de fuera. Por aquí hay manchas misteriosas y manchas de sangre. Y por aquí no hay nada más que manchas de sangre. Luego, ¿eso qué pasó? Eso que pasó tan misterioso afectó solo a las fibrillas más externas y que estaban en contacto con el rostro. Fijaros qué curioso. Este es el negativo de la zona interior del lienzo, la que estuvo en contacto con el rostro. Y este es el negativo de la zona exterior del lienzo. Como veréis aquí no hay imagen. Lo que pasa es que nuestro cerebro capta la primera y aquí intenta reproducirla, pero los que han podido ver esto, los italianos que han podido ver esto con detalle allí, nos certifican que por el exterior no hay imagen. Luego, visto desde fuera la síndone, si yo ahora me voy aquí detrás, para que veáis cómo todo el mundo tiene sus razones para decir lo que diga, visto desde fuera, no ven nada más que manchas de sangre, no pueden ver otra cosa. Pero es que además, aunque la hubieran abierto en aquel momento, o lo hubieran abierto 300 años después, era completamente imposible que entendieran estos señores qué es lo que significa todo esto. Eso es lo que hubiera sido imposible. Bueno, tanto Sudario de Oviedo como síndone, colocadas en su contexto, ahora ya no son reliquias piadosas, ahora son documentos arqueológicos. Aquí el misterio, el enigma científico que encierra este lienzo es, pues a los que nos gusta la física, pues de dejar la boca abierta y no cerrarla. Hoy comentábamos en esa reunión,
estaban comentando los experimentos que están haciendo pues, precisamente con temas de luz ultravioleta, que tiene mucho que ver, por otro lado, con nuestro querido coronavirus. Pues los experimentos que están haciendo hablaban de dos cosas que yo, en la medida en que he ido dando vueltas a esto, he llegado a decir cosas que aquí hay que pensar, como dice Jackson, no podemos pensar on standard physics, dice él, no podemos pensar en planteamientos tradicionales físicos, tampoco, pero sí lo que la ciencia nos cierra la puerta. Por donde la ciencia nos dice por ahí no, es que no. Ahora, por donde nos dice sí, ahí es donde te quiero yo ver, porque por ahí se abren una serie de posibilidades muy curiosas. Por ejemplo, ¿qué nos dice la ciencia que es imposible? Completamente imposible. Pues lo siguiente, nos dice la ciencia, mire usted, para que esto se produzca en la forma en que conocemos, el cadáver permaneció rigurosamente inmóvil, al tiempo que desciende el lienzo de arriba sobre el de abajo, porque si no, no se tendría la precisión en la información que se posee en el lienzo. Rigurosamente inmóvil. Por lo tanto, no salió nadie de dentro del lienzo. Imposible. Completamente imposible. Y claro, no salió nadie de dentro de la tumba. ¿Por qué? Pues porque no se quedó nadie en la tumba. Y si no se queda nadie en la tumba, pues no tiene por qué salir nadie. Como dije el otro día, ¿entró Jesús de Nazaret y salió de la tumba? Claro, pero entró y salió de otra manera que no tiene nada que ver con lo que le ocurrió al cadáver. Claro, nos queda una pregunta. Oiga, ¿cómo se las arregla un cadáver para hacer esto? Porque uno puede hacer el experimento, volvemos aquí, ahora lo vemos de otra manera, nosotros ahora nos venimos aquí y decimos, este que llamamos la épsilon es la derecha del cadáver. O sea que esto, el cadáver en la síndrome está como si fuera la imagen en un espejo. De manera que, os decía, estas son las manchas de sangre del pelo que deberían estar aquí, en lugar de estar aquí. Por eso se ve este desplazamiento tan curioso. Y lo mismo ocurre por este lado. Entonces yo, a cualquiera que diga, oiga usted, yo es que me gustaría yo decir que lo que está usted diciendo no me lo creo. Eso lo puedo yo admitir perfectamente. Porque uno tiene los suficientes años como para, y se ha dedicado a lo que se ha dedicado, como para saber que los datos científicos no tienen casi ningún poder de convicción. Por ejemplo, y no quiero molestar a nadie, y pido perdón de antemano por lo que voy a decir a continuación, pero por ejemplo, nadie sensato dice hoy que fumar le siente bien a nadie. Bueno, pues se siguen viendo médicos fumando en su consulta delante de los pacientes. Pocos, pero los hay. En este momento se nos está advirtiendo muy seriamente que ojo con el coronavirus y ojo con las distancias y ojo con la posibilidad de contagio, que la posibilidad de rebrote es muy seria. ¿Qué os apostáis a que tenemos un rebrote? ¿Por qué? Me lo decían los italianos hace un momento también. Porque hay gente que eso no se lo cree o piensa que como ellos no se han puesto malos, no les toca y se echan a la calle con toda tranquilidad. Los datos científicos no tienen capacidad de convicción, seguramente porque no tienen por qué tenerla. Pero yo lo que digo es lo siguiente, yo ahora me vengo aquí y me cojo un mechoncito de pelo de aquí. O me lo cojo, que también me vale, de aquí detrás. De aquí detrás. Me cojo ese mechoncito de pelo. Lo envuelvo en un lienzo. Y digo, ahora voy a abrir el lienzo y lo que me voy a encontrar es que no está el mechón de pelo y lo que está es la información sobre la posición relativa que tuvo el mechón de pelo con relación al lienzo. ¿Y eso quién se lo cree? Pues no se lo cree nadie. ¿Cuándo pensamos que esto pudo ser? Pues atendiendo a la evolución del rigor mortis, por eso al echar la cuenta el doctor Villalain daba una franja de unas 3 horas y contaba precisamente a partir de esa hora más o menos a la que abandonaron el sepulcro y 2 horas y media más o menos posterior. En esa etapa se tuvo que producir esta imagen, que es por lo que os decía yo el otro día, que a mí más o menos lo que me encaja, sin que se pueda afinar más en este sentido desde el punto de vista forense, es que esto ocurre inmediatamente después. ¿Cuánto tiempo tardó en producirse esto? Ojo, el lienzo en caer, el superior sobre el inferior, Jackson ha estimado 9-10 segundos. Eso es muchísimo tiempo, pero en producirse este fenómeno prácticamente instantáneo. Y además, ahora viene lo curioso, estas manchas de sangre están tan bien hechas y su coágulo está tan bien que exige que baje la temperatura. Luego estamos ante un fenómeno cuya pinta es
bajada de temperatura notable y un tiempo prácticamente cero en el que se transfiere la información de la posición del cadáver al lienzo. El lienzo, por razones desconocidas, hace de receptor y cae ahora, siguiendo la atracción gravitatoria, el lienzo de arriba sobre el de abajo. Como os decía el otro día, las tres fuerzas que en este momento la física intenta explicar conjuntamente, las electromagnéticas y las dos nucleares, aquí se están comportando de una forma absolutamente desconocida para nosotros. Este es el proceso misteriosísimo ante el que estamos aquí. Como veis, por el otro lado no hay imagen y aquí es donde surge la gran pregunta del otro día. ¿Qué relación tenemos con la materia? ¿Qué relación tiene Jesús con la materia? Y ahora, hoy, toca hacer otra. Todo esto en la tumba, ¿por qué y para qué? La ciencia positiva contesta preguntas del siguiente tenor. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Y cuándo? Esas son las preguntas desde el punto de vista científico. La ciencia positiva, hasta donde yo llego, jamás contesta un por qué. Esa pregunta no es de índole científica. Esa es de índole filosófica o de índole teológica. ¿Por qué? En el sentido de buscar la causa última. Yo lo que digo es que para José de Arimatea, Nicodemo y todos los que estaban allí, la posición de los lienzos vino a significar algo que posteriormente, al ver a Jesús resucitado, a Jesús vivo, les permite poder decir Dios lo ha resucitado. Encaja con su planteamiento y ello les permite seguir avanzando y seguir avanzando sobre todo en su vida de fe. Ellos. Pero a nosotros, hombres del siglo XX en adelante, tenemos delante un problemita que tenemos que resolver con arreglo a nuestros conocimientos y es un mensaje. ¿Qué información hay aquí? Yo tengo que decir que la desconozco por completo. ¿Qué es lo que aquí se pretende decir? Lo desconozco. Forma de abordar esto hoy, pues a base de la moderna teoría de la información, que tiene mucho que ver con lo que en termodinámica también se llama teoría de la información, y a base de estudiar aquí la valoración termodinámica, la valoración energética, qué hacemos con la entropía, qué manejamos aquí. En la teoría de información la entropía se suele denominar por la letra H, en termodinámica por la letra S, pero más o menos vienen a significar lo mismo, eso que se llama medida del desorden. ¿Qué significa todo esto? Esto que os estoy diciendo es lo que significa para una persona de la mentalidad del siglo XXI, como me pasa a mí, pensando en el XXII. Que eso mi mujer me regaña por no pensar más en el XXI y menos en el XXII. Pues entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? No lo sabemos. ¿Qué información hay aquí? No lo sabemos. Pero, desde luego, nadie sacó nada de esta tumba porque es completamente imposible. A mí no me gusta acabar hablando de nada de esto con la imagen de un cadáver, porque esto es un cadáver. Por eso, si a mí alguien ahora me dice, ¿tú tienes idea dónde está el cadáver de Jesús de Nazaret? Yo digo, sí, claro que la tengo. Pero no te lo vas a creer. El cadáver de Jesús de Nazaret está en la síndone de Turín. Es decir, en la síndone de Turín hay una información que somos absolutamente incapaces de valorar y que somos incapaces de precisar sobre qué fue lo que ocurrió ahí con ese cadáver y sobre todo, ya os digo, fijaros en el pelo. El pelo es un elemento absolutamente inerte. ¿Cómo se les arregla un mechón de pelo para hacer eso en el tiempo que esto pasó? Pues eso es una cosa que nos desborda por completo. En ese sentido yo digo, el cadáver está en la síndone de Turín. Aquí hay un proceso que tuvo lugar en el espacio-tiempo y que ahí está. En ese sentido lo digo. Ahora, el enigma científico, desde luego, se coge prácticamente de la mano del misterio teológico que viene a continuación, que fue de lo que hablamos el otro día. No me gusta a mí acabar nada sin tener la imagen delante de este cuadro que pone debajo obra de Agemian, pintor armenio, porque estas arrugas que veis aquí, Agemian las toma de la síndone y enmarca este rostro, tiene la expresión del artista. ¿Es este el rostro de Jesús de Nazaret? Pues seguramente no. ¿Pero se pudo parecer a esto? Pues sí, se pudo parecer porque las distancias aquí, todas las dimensiones están tomadas precisamente de la síndone y eso es lo que le da a esto ese aire. De manera que, como veis, esta imagen es la que sale de ahí, la que pongo. ¿Para qué? Para que nos quedemos con la imagen de alguien vivo, no nos quedemos con la imagen de un cadáver.
La imagen de la síndone es espectacular, es impresionante, todo lo que queramos, pero es la de un cadáver. Es la de un cadáver. Eso nos lleva a donde nos lleva, a abrir la boca y a no cerrarla. Pero no es eso de lo que hablamos el otro día, ni muchísimo menos. Bueno, yo no puedo terminar si no es haciendo referencia a esta conversación. No puedo terminar. Esta es una conversación que yo no paro de leerme. Primero, porque cada vez que entro en nuestra capilla y veo el sagrario, para los que no conocéis nuestra capilla, este es nuestro sagrario. Entonces, esta es la conversación de Jesús, que mantiene Jesús con la samaritana, capítulo 4 del Evangelio de Juan. Entonces, no, cada vez que veo esto, me voy a la conversación, la vuelvo a leer y me vuelvo a quedar asombradísimo de lo que leo y de captar los matices que aquí se captan. No es cosa de que yo ahora ahí me enrolle ni me enrede, porque esto ya sí que está al alcance vuestro de verlo perfectamente bien. De manera que esta ha sido nuestra tercera charla, digamos, encantadísimo yo de haberos facilitado la información que en este momento tenemos sobre lo que ocurrió en esa zona del sepulcro. Hay muchísimos datos de carácter arqueológico que no he podido decir, tanto de los lienzos como de esto, porque si no, no es cosa de que estemos aquí hasta las 12 de la noche. Y en fin, nosotros seguimos estudiando, nosotros seguimos trabajando como es natural, de manera que tarde o temprano, pues seguiremos teniendo más resultados. Y en relación con el tema de la síndone, la metodología, hoy le decía yo a estos, a los físicos y a John Jackson, que les voy a mandar unos comentarios, uno que humildemente, como está encerrado, pues claro, si tiene más tiempo para más cosas, pues entonces, sobre comentarios y reflexiones sobre, desde el punto de vista de la física cuántica, sobre la que ocurrió aquí con este lienzo y sobre experimentos que quizás se puedan hacer. Muchísimas gracias por vuestra atención, sois de una amabilidad que no me lo quiero ni tal, y no he dicho, porque tenía prisa por despachar a Ángel Granda, que tenía también ganas y tenía otras cosas que hacer, no he dicho que yo le dedico esta charla específicamente a Loli, que nos está mirando. Os digo quién es Loli. Loli es una enfermera del Hospital Ramón y Cajal, que como tantos otros se ha jugado la vida en estos 2 meses que llevamos de coronavirus. Vive en Tres Cantos. Es la enfermera que atendió a mi hija Isabel la primera vez que estuvo en el Ramón y Cajal, y de eso hace ya más de 30 años. Pues a ella, Alfonso el forense, que lleva unas cuantas autopsias de gente con coronavirus en su pueblo, a todos los sanitarios que han dado la cara de la forma que le han dado, jugándose la vida con un nivel de protección bajísimo, a Inmaculada, a mi cuñada Inmaculada, jefe de servicio del Hospital de León de Radiología, etcétera, etcétera, etcétera. Es que no quiero seguir diciendo, todos esos nos han dado una lección ahora, en las condiciones en las que esto se ha hecho, que no se merecen el recuerdo que yo quiero tener para ellos ahora, hablando de esto, a la vista de algo que es mucho más interesante que el coronavirus. El coronavirus no pasa de ser 4 instrucciones. Pobrecito. Si él lo único que quiere es que le dejen que se multiplique, si no quiere otra cosa. No tiene mala intención, no tiene mala intención. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Yo creo que si alguien quiere intervenir, preguntar o comentar algo, pues tenemos 5 minutos. Así que si alguien se anima. A mí, Guillermo, me gustaría preguntarte una cosa que cuando estuve visitando Jerusalén me quedó la duda. El Gólgota está en una cantera, ¿no? Era una cantera, entiendo que... Eso es. ¿Es de mármol o algo? No, calizo. Es una cantera caliza sedimentaria que es una formación geológica muy de la misma edad que las nuestras aquí, según tengo yo entendido. Aquí me puedo equivocar, pero tengo entendido que era la misma edad geológica que los picos de Europa nuestros. Son calizas sedimentarias de la época del Carbonífero. ¿Y qué sentido tenía tener una cantera y al lado tumbas? ¿Simplemente por eficiencia, por sentido práctico? No, claro, es que al lado había un jardín. Detrás de todo eso había, como dice el Evangelio, había huertos, había cosas. Y esas canteras se explotaban porque las piedras calizas esas eran muy apreciadas. Entonces los romanos, sobre todo en su época, en la época romana, eso se utilizó muchísimo para sacar piedras de ahí. Ellos excavaban con cuñas. No excavaban, no rompían eso como lo rompemos nosotros. Pero tener, mira, me da pie que diga lo siguiente. Tu pregunta, tener una tumba cerca de la cantera te está diciendo que el dueño de la tumba es alguien que tiene dinero. ¿Por qué?
porque son calizas muy duras. Y entonces, para excavar una tumba en una caliza dura, tiene que ser alguien que pague al cantero para que se lo haga. Es decir, eso no es una tumba cualquiera, no. Y sobre todo que tenga 2 cámaras, ya te está indicando también que se trata de una persona ciertamente relevante. Lo que hoy llamaríamos composibles, pero que es una persona relevante. Entonces, en esa cantera, vamos a ver, Jerusalén es zona sísmica. En el libro de Florentino, de El Gólgota y la Cueva de Adán, tiene el registro que le ha proporcionado las autoridades israelíes de los movimientos sísmicos que había en esa zona. En el año 1927 hubo uno ahí, en esa zona, donde se notó mucho que pudo tirar del todo la Basílica del Santo Sepulcro, como decía Ángel antes. Es una zona sísmica. Lo que sí que está claro es que la roca del Gólgota está partida en 2. La roca del Gólgota está partida en 2. Eso sí que está clarísimo. Entonces, que el evangelista utilice datos o se apoye en cosas que tal o no sé qué, puede ser. Pero hay una cierta base de lo que pasó, de las cosas que pasaron en el entorno más o menos de la época, ¿no? Yo creo que no se puede tampoco precisar y decir que eso pasó exactamente ese día, pero sí que está diciendo cosas que encajan con esa zona muy bien. Eso sí. Y en cuanto a tu conocimiento del mundo judío y de la teología, ¿tú entiendes que esa cantera está puesta ahí por los romanos, pero que a un judío no se le ocurriría tenerla cerca de un camposanto? No, es anterior. La cantera es muy anterior a los romanos. La cantera estaba ya de la época judía. Está fuera de la ciudad. No es incompatible para ellos. Eso es. Y los romanos lo que hicieron fue aprovecharla más. Pero ya es previa, estaba anterior a los romanos. Muy bien. ¿Alguien más anima? ¿Alguna duda que tengamos? ¿Inquietud? Ruth. Bueno, pues si no es así... Ruth, ¿ha levantado la mano? ¿Sí? ¿Lo he visto yo? Ah, sí, pues quien quiera hablar que se active el micrófono y que... Ah, no, dice que no. Esther. La de Tres Olivos. Esther, la de Tres Olivos. Esther, la de Tres Olivos. Está levantando la mano, ¿sí? Sí, es que no la veo. Bueno, quien quiera hablar simplemente se tiene que activar su micrófono, no hay ningún problema. Activa el micrófono, Esther, activa el micrófono. Dice que no nos oye. Un momento, a ver si la localizo. Aquí. Esther Díaz. Sí. Esther, ya puedes hablar. Ya, es que no podemos activar nosotros el micro porque nos tenéis silenciados automáticamente. Os tenemos ahí. Vale. Sí. Una pregunta de una cosa que no me ha quedado del todo clara. En el corte de la sección que nos has puesto del plano que había del Santo Sepulcro, has dicho que Jesús no llegó a pasar de la primera cámara porque lo dejaron ahí tumbado en una especie de banco y no llegó a entrar en el nicho, ¿no? Pues, entonces, en el plano que había, o sea, cuando vas allá a Jerusalén físicamente, lo que está simbolizado como la tumba, ¿representaría la segunda cámara? Eso es. ¿O la primera? La segunda. Eso está más, eso está más cerca de los nichos. La primera cámara está en la zona donde está el edículo ortodoxo, ahí debajo de eso. Esa es la zona donde tal. Y aprovecho para decir una cosa, ahora que Esther me pregunta eso, porque lo oí, me dio muchísima rabia, pero para que veáis las cosas que pasan. Cuando estuvimos nosotros allí, y la persona que enseñaba la zona, pero la persona que enseñaba la zona nos enseñó la piedra blanca que se ve allí en esa zona donde se dice, y nos dijo, aquí es donde estuvo colocado el cadáver de Jesús. Y le dijo a Florentino, usted sabe perfectamente que eso no se puede decir porque eso no es así. Y contestó aquella persona, pero esto es lo que la gente quiere oír. Y yo por eso se lo digo. Entonces, oiga, no, vamos a ver. No, pero es que de estas hay muchas. Es que de estas hay muchísimas, porque es que no sé por qué. Entonces, no, como veis, procurar enterarse de las cosas y entrar un poquito más en materia suele ser mucho más gratificante que no el creerse y el tragarse cosas que uno no entiende absolutamente nada.
¿Alguna pregunta más? Ahora mismo podéis activar los micrófonos. ¿Guillermo? ¿Guillermo, me oyes? Sí, sí, Soy sí. Loli. Pues Loli, dime. activad el micrófono cuando esté hablando. ¿Me oyes, Guillermo? Te oigo. Guillermo, primero muchas gracias por la dedicatoria que me has hecho. Me ha emocionado mucho, Guillermo. Y me ha entusiasmado esta charla como todas las que haces. Y me has enseñado mucho. Es curioso, yo estaba pendiente de la cámara, de todo el Gólgota. Y ha sido impresionante, Guillermo. Porque, ¿me oyes? Bueno, a ver qué día te vemos. Ya sabes que nosotros, ya sabes que Marisol y yo te hemos tenido presente todos Ya lo los sé. días. Un agradecimiento. Y no sabéis... Desde el día 9 de marzo que nos metimos aquí, Ya. llevamos 2 meses exactamente, todas las noches pidiendo por Loli, todas Ya lo las sé, noches. O sea que ya no, lo sé. Ya por lo la sé. gente que tú has tratado. Y no sabes, Guillermo, lo que me ha servido para mí. Todo, agradezco además a Josema, y aprovecho, no sé si me estarán oyendo, pero Josema, Luis Fernando, Tomás, tus reflexiones, tus meditaciones, Pedro Panizo, porque me ha servido para mi día a día a lo que yo me tenía que enfrentar. De verdad, no sabéis cómo me habéis ayudado, lo presente que yo también os he tenido, y me ha sido una ayuda impresionante, no os lo podéis. Si no, yo creo que esto no hubiera sido capaz, porque ha sido tan duro, pero ha sido llevadero, de verdad. Gracias a vosotros, sin lugar a dudas, os lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Un abrazo virtual, Loli, un abrazo virtual. Yo tengo otra pregunta. Soy la más pesada de la reunión. Vamos a ver, tú no eres de esta parroquia. Entonces, a ti hay que limitarte el derecho a la pregunta porque, oye, vamos a ver, dime, que no me conoces y a lo mejor te crees que lo digo en serio. Dime. ¿Ocurre lo mismo con el lugar del Gólgota que está marcado como que ese fue el punto exacto donde se clavó la cruz? ¿Es No. un punto también cercano, orientativo? Sí. Espera, voy a ver si consigo. A ver, voy a intentar otra vez. Vamos a ver, le tengo que dar a compartir pantalla. Espera un momento, tengo que ir por orden. Compartir pantalla. Nos venimos aquí, la tumba de Jesús. Compartir. Primera diapositiva. Ponemos aquí. Ya estamos como antes. Que no consigo yo compartir pantalla. Ahora, me voy aquí. Presentación PowerPoint. Aquí. Ahora. Espérate. Ahora. Ahí y ahí. Y ahora te vas para arriba con los cursores. No hay manera. No, te tienes que salte de presentar pantalla. Compartir pantalla. No comparte. No tienes que dejar de compartirla cuando te salga la imagen. Ahí. Ahora, compartir. Compartir. Ahora me pongo ahí. Ahí. Ahora sube con el cursor hasta llegar a la... O sea, vete moviendo por las diapositivas que tienes a la izquierda. Nada. No hay manera. No hace falta que dejes de compartir. Dale a escape. No hay manera. No consigo volver a poner la presentación. A ver. Compartir. A ver. Ahora. Ahí. Eso es. Bueno, entonces el perfil en cuestión es este. Ahora da la presentación. Bueno, este se ve. A ver si soy capaz yo ahora de aquí dándole nada. No hay manera. Eso tiene su significado seguramente, porque yo quiero poner la otra, pero sale esa. Otra vez. La última ya que lo intentamos a ver. Es que esto... Aquí, vamos a ver. Lo que tú me preguntas es aquí. Vamos a ver. Esta zona de aquí está también más rebajada. Este montículo tenía que ser necesariamente más alto. Y no era un saliente así como se ve aquí, sino que era una montañita mucho más suave, como se ve más bien aquí, como se ve aquí. Aquí ves, aquí se ve esa zona de aquí que se ve más suave. Lógicamente, esto era un promontorio
que no tenía más ventaja que estar cerca de la ciudad, pero fuera, y al mismo tiempo es un sitio muy bueno para colocar el palo vertical de la cruz, porque hay como sitio de cantera, esas piedras ya tienen muescas que permite colocarlo ahí. Luego probablemente este era un sitio de ejecuciones fácil. Es decir, el piquete de soldados romanos no se complica la vida. A lo que va es a quitarse esto del medio y hemos terminado. Más que nada. Luego esta zona, este punto que se ve, vamos a ver, si la pregunta es si yo voy a Jerusalén y me arrodillo allí delante de la estrella donde está la cruz, ¿estoy besando el punto donde estuvo la cruz? La respuesta es no. Pero estás muy cerca, eso sí, estás muy cerca. ¿Alguna pregunta más podéis hacer? Pilar. Guillermo. Dime. Nada, muy rápido. Más que preguntas. Simplemente darte las gracias, como ha dicho Loli, porque es impresionante. A mí es un tema que sabes que me apasiona. Y desde hace muchos años, cuando descubrí el sicario y la síndrome, siempre me estaba empapando y leyendo y tal. Gracias a Josema por facilitarme libros y a ti también, ¿vale? Sabes que me lo compré y yo os recomiendo a todos la lectura. No puedo evitar pensar que me ha sorprendido cuando he visto y has explicado la síndrome por el otro lado, cuando no hay huella, no hay impronta. O sea, nosotros tenemos la imagen de Jesús del cadáver y de lo que seguramente sus discípulos, sus amigos y los que le querían esperarían ver en el resucitado. Y sin embargo no puedo evitar pensar en lo que tú has dicho. Por el otro lado, no hay imagen en esa relación nueva con la materia y en las apariciones de Jesús a los discípulos de Maús, en el lago, a María Magdalena, que no le reconocen. O sea, no sé si me explico, pero ¿sabes? Me viene a la cabeza esas tres ideas. Lo que nos has contado de esa relación con la materia, la imagen que hoy nos has puesto y nos has explicado, por fuera no está esa impronta, y la manera en que el Señor se les aparece, el resucitado se les aparece a los que se les aparece, que no le reconocen, no parece que fuera lo que ellos esperarían ver. Bueno, muchas gracias. De nada. Afortunadamente no le reconocen, porque si le reconocieran, tendríamos que pensar que lo que están reconociendo es un cadáver reanimado. Pero precisamente al no reconocerle, nos están dando otra pista, que lo que no tienen delante es un cadáver sangrante ambulante. No. No. Guillermo, muchas gracias de nuevo. Me repito otra vez. Dices que cuando descolgaban al cadáver de un crucificado le troceaban y se le entregaban a la familia porque la familia era la poseedora del cadáver. En las Escrituras dice que no le romperán un hueso. ¿Por qué crees que a Cristo no le rompieron? No, pero la lanzada, es decir, ellos aseguraron que estaba muerto con la lanzada. Esa es una lanzada, como te explicaría nuestro forense, que es una lanzada post-mortem. Es decir, la sangre que sale de ahí ya es sangre del cadáver. Entonces, ahí se aseguraron y se acabó. Es decir, es que aquí intervienen dos personajes que son muy importantes, que vamos a ver. Yo se lo contaba esto a mi madre hace muchísimos años y me decía mi madre, eso que me estás diciendo, empiezo a darme cuenta de lo que quieres decir. Yo le decía a mi madre, tú imagínate que en su contexto, que cuando entraron las tropas de Franco vencedoras en nuestro pueblo, al final de la guerra, que van a oigo un eco. Van a fusilar a uno que ha sido uno de los rojos peores de aquello, tal y cual, no sé qué, no sé cuántos tal. O sea, una persona que nadie quiere hablar de ella y que es una persona para todo el mundo horrorosa. Bueno, pues tú imagínate que le fusilan, pero a continuación van a pedir su cadáver el señor obispo y el presidente de la audiencia. Pues eso es una cosa rarísima. ¿Qué pintan el presidente de la audiencia y el señor obispo pidiendo el cadáver de alguien que ha sido fusilado por ser lo peor? Pues ese es el caso de Jesús. ¿Qué pintan José de Arimatea y Nicodemo? ¿Qué pinta un maestro de la ley, miembro del Sanedrín,
¿Y qué pinta un fariseo escriba como Nicodemo pidiendo llevarse el cadáver de Jesús? Y luego hay otro dato muy curioso aquí indirecto. ¿Dónde están sus hermanos? Es decir, si Jesús de verdad tuviera hermanos, si Jesús tuviera tenido hermanos, esa gente tiene preferencia para llevarse el cadáver. Luego lo suyo es que ese cadáver se deposite en manos de su familia, directamente. Luego esa intervención de José de Arimatea y Nicodemo, discípulos de Jesús, da muchísimo que pensar, pero a eso fue de lo que hablé yo el otro día. Sí. ¿Alguna pregunta más? No. Pues sí. Guillermo, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Nos vemos en la iglesia en cuanto cambiemos de fase. Eso es. Eso. Estamos en fase creciente. Claro, en cuanto entremos en otra fase, entonces ya nos veremos, por lo menos a 2 metros, pero nos veremos. Vamos a tener los encuentros en la otra fase. Claro, sí, Eso es eso. En la tercera fase. Un abrazo a todos. Un abrazo. Pues nada, muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Guillermo. Muchas gracias a la gente de Muchas gracias. Y gracias, Manuel, por la ayuda. Gracias. Hola, Isabel. La próxima, muchas gracias a todos. Gracias, Manuel. Gracias, Guillermo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.